Lo que sucedió fue un asesinato de 69 personas en el pueblo peruano Santiago de Lucanamarca el 3 de abril de 1983 en la región de Ayacucho. Esta masacre fue cometida por el grupo terrorista Sendero Luminoso con el pretexto de imponer una sanción ejemplar a la población. Esta masacre dejó muchas víctimas, la mayoría eran niños, también habían embarazadas y muchos murieron por disparos en la cabeza, por machetes, por hachas y algunos hasta en agua hirviendo. Esta fue la primera masacre de Sendero Luminoso en una comunidad campesina. De Lucanamarca, claro que me acuerdo, fue más o menos, ah, tendría también 16 años, 30 años puede ser. No, más, 30 y tantos años. No, es que no me acuerdo cuántos años fueron. Pero debe haber sido en el 83, si no me equivoco. Este, los terroristas mataron a los pobladores de esta ciudad y que quedaban en Ayacucho. Jamás había escuchado de Lucanamarca y la noticia la recibimos por mi hermano, que empezaba sus pininos como periodista y él nos contaba el terrorismo, pero en esa época lo veíamos tan lejano, en una ciudad, Ayacucho, que jamás habíamos escuchado, pero gracias a Pablo, a mi hermano, él nos contaba todo lo que pasaba y el gobierno como que no lo contaban, ¿no? Y las noticias no llegaban tan rápido como llegan ahora. Mi hermano nos contó cómo había sido, cómo se habían matado a los pobres pobladores, hasta con machetes, más o menos, no me acuerdo mucho, ¿no? Pero era con machetes, con armas. eh, Fue feo. Entonces esa fue, creo, mi primera experiencia de haber escuchado lo que era el terrorismo. Por supuesto que nos afectó. Nosotros éramos adolescentes y nos afectó en todos los sentidos, desde salir a la calle, los permisos, el trabajo, eh, estar en familia, no salir mucho. Vivíamos un poco traumados en las noches cuando se escuchaba una bomba, se iba la luz, comenzábamos a llamarnos a ver dónde estábamos, a las oficinas, si estábamos bien, porque no sabíamos dónde había sido la bomba. Y sí, afectó en todos los sentidos, tanto familiar como la vida social. Personas cercanas que conocían también fallecieron. Tengo, en el caso mío, que vivíamos en barrio de Marinos, hubieron dos personas, dos papás de amigos que los mataron los terroristas. Y también, como vivíamos a la espalda de la embajada rusa, un par de veces pusieron bombas y las lunas de la casa se rompieron. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Fuimos en busca del hombre que sobrevivió al salvajismo y a la furia de los terroristas, quienes aniquilaron a su pueblo por oponerse al temible pensamiento Gonzalo. La vida es triste. Entre peruanos nos hemos matado, pero esto creo que ha sido una venganza. ¿Por qué? Porque ha sido una venganza es por haber que lo han muerto a Olegario Puritumay. Eso era el líder, era nuestro paisano. Y por eso creo que nos ha hecho la venganza. Como mataron a ese terrorista, los otros se vengaron. Se nos ha vengado al pueblo. Porque bien claro dijo uno de ellos, dijo, ese hombre valía por 100 personas y 100 van a morir. Estábamos viviendo ya una crisis que venía de los gobiernos militares, ¿no? Obviamente, ¿no? Veníamos de la transición de pasar de un gobierno militar a uno democráticamente elegido por el pueblo, que era Belaúnde, y
Vivíamos en crisis, definitivamente estábamos económicamente mal. Antes de que surja el terrorismo, ¿cómo era socialmente el Perú? Estaba surgiendo, pues, vivíamos en una época muy difícil, la de los gobiernos militares, donde todo era restringido. Socialmente, la gente no tenía para comer, todo era colas, tras colas, y por más que tuvieses plata tenías que hacer cola para comprar cosas, pero el común denominador era que no había plata, era con la justa. Políticamente estábamos mal gobernados, ¿no? Políticamente no había gobierno, ¿no? No había gobierno, ¿no? Eso fue antes, ¿no? Y durante el terrorismo las cosas empeoraron. Se agudizó la crisis. Comienzo, Sendero atacaba pequeños pueblos y claramente estos pueblos se sentían ofuscados y había un remordimiento en ellos, entonces ellos también respondían agresivamente y lo que hicieron una vez fue que atacaron y asesinaron a un senderista, a un general de Sendero Luminoso, y lo llevaron al pueblo, lo acuchillaron, lo asesinaron y lo prendieron en fuego, cosa que más adelante hizo que Sendero se haya ofuscado también y haya hecho que se origine el hecho de Lucanamarca. Y también hay otros factores como la educación. Había muy poca educación y es un hecho que hace más fácil a los senderistas para poder convencer a la gente y así que haya un mayor poder de convencimiento en ellos, ya que no están muy al tanto de lo que está sucediendo en esa situación. Afectó mi vida personal en el sentido de que no podíamos salir tranquilos, había toque de queda, había que regresar temprano a la casa y bueno, como un joven que tiene ganas de salir, divertirse y todo eso, me afectó. Toda mi adolescencia, toda mi juventud, no mi adolescencia, la pasé con toque de queda y con problemas de terrorismo, hasta que se acabó en el año 93. Yo vivía en una calle en San Isidro y al frente de mi casa había una embajada y hubo una época en que los terroristas pasaban en automóviles a la hora del toque de queda, no me preguntes cómo, y le disparaban a los policías. Y una de esas noches le dispararon a un policía que estaba al frente de mi casa y el policía no se murió, felizmente, quedó herido y yo de la ventana de mi dormitorio lo veía al policía gritando auxilio, pero nadie podía salir porque había toque de queda, hasta que un médico que vivía al frente sacó una bandera blanca, sacó su carro y se llevó al policía herido. Lo trataron de matar al frente de mi casa. Los grupos subversivos, los gobiernos civiles, las fuerzas de seguridad del Estado, la población civil, los medios de comunicación, la iglesia, entre otros. El más responsable de esto es el grupo de Sendero Luminoso, mejor dicho, Abimael Guzmán, que es el cabecilla de este grupo. Otro grupo también que creemos responsable es el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tucumán. También la crisis económica por la cual está viviendo el país en esas épocas. También se relaciona directamente con la falta de educación que se presentaba en esa época, ya que la gente no estaba informada de lo que estaba pasando y era más fácil, había un poder de convencimiento más fácil sí. Y a todo esto se relaciona también con el Estado, entonces podríamos concluir de que los dos principales son los líderes de los grupos terroristas y el Estado por no proveer la educación correcta y por hacer que estemos en crisis económica. Yo creo que las que tuvieron la peor parte fueron las mujeres que vivían en Ayacucho, ya que estas mujeres fueron ultrajadas y de manera deplorable, y también fácil sus hijos, porque hay unos niños que tuvieron que presenciar este acto deplorable. Luego, en el sector económico, tal vez los negocios pequeños o grandes que se ha tenido, ya que gracias al terrorismo hubo una caída económica y las personas no tenían mucho dinero con que comprar y los negocios tanto chicos como grandes se vieron afectados en eso.
Después, yo creo que en general todas las personas que vivían acá se vieron de alguna manera afectadas porque, o sea, de lo que vivían bien, yo creo que fue un trauma el haber pasado por eso, por tanta violencia y tanto terror. Luego, lo que a mí me sorprende es que todavía hay, a pesar de todo lo malo que pasó, hay personas que siguen teniendo ese mismo pensamiento de Sendero Luminoso y siguen luchando con ello, siguen queriendo de que Abimael Guzmán salga de la cárcel y tal vez que se postulen o cosas así. Eso yo creo que no tiene sentido porque el país pasó por mucho en esos tiempos entre 1980 y 1996 y eso hay que tener conciencia y como que decir nunca más, ¿me entienden? O sea, que nunca más pase eso. Para todos los peruanos fue muy difícil esas etapas, yo no la viví, pero o sea, solamente imaginármelo, yo creo que fue una de las épocas más difíciles que se haya podido vivir en este país. En realidad a mí no me afectó porque yo no vivía en Lima. Yo vivía en Chiclayo, pero yo unas veces he venido a Lima y a visitar a mis hermanas, pero ellas sí estaban afectadas porque no podían salir en las noches a caminar tranquilas, muchos se les iba la luz, había muchos apagones. El gobierno no les apoyaban a las provincias y es por eso que los terroristas salían Tipo se aprovechaban de los Claro. de los que vivían en provincia, Ujú. por eso. Exactamente. Ya, Los responsables básicamente eran las autoridades, ya. las autoridades del gobierno que no hacían nada por así decirlo, de parar un poco el El terrorismo. Y como hasta ahora, ¿no? Que se vive con la corrupción, la delincuencia.